Hay muchas cosas que he vivido, cosas que pues obviamente no me beneficiaron, no me ayudaron, pero sí creo que también hubo cosas que me ayudaron a salir del tipo de vida, el estilo de vida que estaba llevando cuando era chica. Dios tuvo que usar ese tipo de cosas para poder llegar a mi vida. Y cuando llegué al Evangelio, pues no quiere decir que todo fue color de rosa, que todo fue muy bien, que no hubo fallos, que no hubo momentos difíciles, sino pues creo que como todo, lo fue un poquito lo contrario. Pasé dificultades, tomé malas decisiones y pensándolo bien, sí creo que si hubiera tomado otras decisiones me hubiera ahorrado dolor, llanto, sufrimiento, decepciones, si hubiera sabido esto antes. Por supuesto, pues que todo es un proceso. No es como que llegas al Evangelio y ya sabes todo, ya tienes todo resuelto. Obviamente no. Siempre estamos aprendiendo constantemente, sin importar los años que llevemos, estamos aprendiendo. Y Dios siempre, siempre nos muestra su amor, su paciencia, su misericordia. Pero también creo, y en este punto creo la verdad, que el discipulado es algo primordial en el Evangelio. En cierto punto, yo sí me sentía sola en mi crecimiento cuando yo llegué al Evangelio. Yo no sabía que tenías que madurar en la fe. Mi idea era como que, ok, ya conoces de Cristo, eres cristiana, lo que te corresponde ahora es, tienes que aprenderte versículos, tienes que estar en un ministerio, tienes que servir en todas las áreas que puedas, no puedes faltar los domingos, tienes que ser una buena niña bien portada y tienes que predicar. Y puede ser el hecho de que, pues sí, en parte tenía como que una buena asistencia en la iglesia, me portaba pues muy bien, siempre estaba dispuesta en todo, pareciera que pues mi vida en Cristo iba de manera correcta, no había ningún fallo, no había ninguna dificultad. Pero hubo un momento en mi vida que sí me pregunté, bueno, pues ¿qué está pasando? Si yo servía en la iglesia, si yo estaba full metida ahí, ¿en qué momento me perdí? Cuando pasé ese momento de alejamiento con Dios y cuando Dios en su amor me vuelve a llamar a Él, me doy cuenta y me puse a pensar, dije, bueno, ¿en qué momento pasó todo esto? Que realmente había muchos versículos que estaban mal entendidos, que había muchos clichés en la iglesia, muchas contradicciones, que uno se estaba enfocando más en recibir las bendiciones de Dios en vez de buscar al autor de las bendiciones, y que la palabra en cierto punto se estaba siendo suavizada. Cuando yo había regresado a esa etapa de mi vida donde yo estaba viviendo mi vida, en teoría, ¿no? Pero sentía todavía un cierto abandono, me regresó esa pregunta de si realmente Dios existe. Y no era por falta de evidencia, porque Dios ya me había sacado de mi ateísmo, ya me había mostrado que Él realmente existe. Pero pues en ese momento de haberme alejado con Dios vinieron pues ese tipo de pensamientos. Yo tuve temor y le dije, Señor, ayúdame con mi incredulidad y perdóname pues por haberme alejado. Pero en cierto punto eso me ayudó a madurar en mi fe. Intento mantener un conocimiento de Dios correcto basado bíblicamente, que me mantenga en humildad y crecer constantemente. La humildad es lo que más debes cuidar para no caer en el orgullo del conocimiento, que es algo que ya me pasó y eso lo voy a hablar más abiertamente en otro video. Por supuesto que la salvación es personal y que cada quien tiene una responsabilidad en su crecimiento espiritual, que debes de entender y comprender por qué crees lo que crees y seguir creciendo en tu fe. He sido creyente durante un tiempo, por así decirlo. Dios llegó a mi vida en una etapa muy dura. Llegó justo a tiempo cuando más lo necesitaba hace 13 años. Me alejé de Dios como 3 años, entonces se podrá decir que son 10 años en el Evangelio. Y aunque esto parezca un número bueno, decir, ok, llevas 10 años congregándote, llevas 10 años conociendo al Señor, la verdad es que no significa mucho, la verdad, porque aunque Él llegó a mi vida cuando yo era muy joven, no supe aprovecharlo, no supe estar bien cimentada en Él. Ya fue después de que me alejé y cuando regresé al Señor, donde ya era como que más madura, por así decirlo, que entendí que yo tengo una responsabilidad en mi relación con Dios. Y yo sé que tú puedes decirme, oye, pues Sandra, es obvio, es lógico, tienes que congregarte, tienes que leer la palabra, tienes que tener tus tiempos de oración y bueno, todas las disciplinas espirituales que hemos hablado. Pero no me refiero a eso, sino me refiero realmente a conocer a Dios, realmente cultivar tu relación con Dios para conocer su gracia. Dejar de ser un bebé espiritual y madurar. Y creo que se tiene la seguridad del crecimiento espiritual como si fuera una subida recta, donde no hay dificultades, no hay problemas, el camino ya está ahí, o sea, solamente tienes que seguir recto.
pero la verdad es que no es así. Muchas veces el camino se puede ver de una manera curva, donde un día puedes estar muy firme en tu fe, puedes estar lleno de gozo, y al día siguiente puedes estar desanimado, triste, bajoneado, y te pones a pensar, pues, si realmente eres creyente, si realmente estás firme en la fe, si realmente puedes volverte a levantar, y si realmente es que Dios aún te ama. Así que creo que estas verdades te pueden ayudar para mejorar tu relación con Dios, tener mayor profundidad en la palabra y quitar esa idea de que a lo mejor has decepcionado o que Dios está enojado contigo porque le fallaste. Primero, el conocimiento de Dios no depende de cuántos años hayas asistido a las reuniones de la iglesia sin faltar, ni cuántos libros cristianos hayas leído. Más bien, el conocimiento de Dios y de sus caminos de santidad, la oración, la obediencia, el reposo y la soberanía depende de cuán cercana e íntima sea nuestra relación con Él. Saber que la Biblia no se trata de restricciones ni de reglas, sino que fue escrita por amor a nosotros. La palabra nos enseña y nos guía a vivir una vida de manera correcta, para poder evitar todas las consecuencias, todos los dolores y malas decisiones que nosotros mismos nos provocamos. No se trata de solamente tomar pues lo que me beneficia, solamente las bendiciones, sino aún en las cosas de las cuales pues no estoy de acuerdo, de las cuales pues no me agradan, pero confío en que Dios tiene un plan mejor para mí, que sus caminos son mejores que los míos y que Él me va a guiar a ese estilo de vida que Él ya preparó para mí. Dios quiere cuidarnos, por ello escribió todo aquí para que nosotros sepamos pues qué decisiones deberíamos tomar, que si tomamos alguna mala decisión sepamos cómo poder pues tomar otra decisión de manera correcta o qué deberíamos hacer en base a eso que hicimos, que si alguien me lastimó, qué es lo que debería hacer, que si tengo que perdonar a alguien pero me cuesta trabajo, qué es lo que debería hacer. Si hay cosas que me parecen injustas y no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que debería hacer? Para no dejar que esas cosas se conviertan en odio y en dolor. Es como todo un padre cuida a su hijo de pequeño, está vigilando. Yo lo veo así ahorita con mi sobrino, o sea, yo estoy muy pendiente de él, de que no se vaya a caer, de que no se vaya a lastimar, de que no se vaya a machucar, de que no coma algo que pues que le vaya a hacer daño y todo ese tipo de cosas, que estoy así full con él para que no se lastime. Dios lo hace de una manera gloriosa y de la manera que Él quiere cuidarnos. Muchos dicen, bueno, es que la Biblia está llena de restricciones porque la palabra te dice pues que no debes tomar, pues que Dios es tan aburrido, ¿no? Y es como, no, Dios escribe todo esto para nuestro mejor cuidado, no porque no nos ame, todo lo contrario, porque Él sabe todo aquello que nos va a lastimar, que nos va a dañar, y como un padre amoroso, si nosotros que sabemos amar a nuestros hijos, o en mi caso, ¿no? Que yo sé amar a mi sobrino, ¿cuánto más Dios, que es amor, que es bondadoso, no nos va a amar con mayor magnitud que nosotros no podemos entender? Y a veces uno como joven, o cuando está, bueno, otros más jóvenes, cuando están en esa etapa pues de la prepa, de la universidad y de querer salir y querer pues cotorrear, uno puede decir, ay, sí, qué aburrido, o sea, solamente son restricciones, pero de verdad que no. Si uno hubiera sabido, o si yo hubiera sabido todo eso, si no hubiera desaprovechado tanto mi juventud, hubiera sido diferente. Pero cuando uno toma ese tipo de errores, que ya se arrepiente y uno dice, híjole, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué desperdicié tanto tiempo y vida en esto? Esto me hizo recordar la palabra que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A veces cuando uno llega en un estado donde te sientes mal, donde sientes que le fallaste a Dios y que hiciste las cosas mal y no sabes cómo volver a regresar, cómo borrar ese error, por así decirlo, pues la palabra aquí nos dice solamente con guardar tu palabra. Obviamente tenemos que irnos a arrepentir delante de Dios y después de ahí tenemos que guardar su palabra. A mí sí me hubiera encantado que desde pequeña me hubieran hablado la palabra, que me hubieran dicho lo que está bien y lo que no. Y no me refiero solamente a los valores que ya están establecidos, como robar es malo, porque a veces el hombre es doble moral, a veces el hombre ve a su conveniencia, lo que le conviene, sino lo que Dios establece y dice que está bien y que está mal. Eso me hubiera ayudado a guardar mi corazón mejor, a no haber lastimado y no hubiera dejado también que alguien me lastimara, a tomar mejores decisiones, haber aprovechado mejor el tiempo y dar fruto en lo que realmente sí importa, ¿no? Y bueno, o sea, ya es como que, bueno, me hubiera gustado, pero si en dado caso tú tienes hijos o sobrinos,
procura que la palabra esté cimentada en él. O sea, a veces uno se enfoca en, me hubiera gustado. Yo muchas veces le dije al Señor, es que Señor, si me hubieras dejado, si hubiera nacido en una familia cristiana, si me hubieran enseñado esto. Pero ahora ve y digo, Señor, bueno, ok, ya conozco de tu palabra, ahora Señor, quiero hacerlo con mi generación, si tú me permites, o con mi sobrino, ¿no? Porque entiendo todo el dolor, todo lo que me pasó y me gustaría que él no pasara por lo mismo. En la mejor manera es llevarle la palabra desde ahorita para que él no sufra con todas las malas decisiones que uno tomó y con todas aquellas cosas pues con lo que el mundo lo va a querer llenar. Ahora, no es que siempre busquemos la aprobación de los demás, pero sí es algo que la verdad tenemos muy en cuenta. Tenemos muy en cuenta cómo ven nuestro crecimiento espiritual, cómo los líderes nos perciben, cómo los hermanos que están a nuestro alrededor, qué comentarios tienen acerca de nosotros, qué es lo que piensa nuestro pastor de nosotros, porque si pensamos que los demás tienen buenos comentarios de nosotros o tienen una buena idea de nosotros, pensamos que de esa misma manera Dios lo tiene con nosotros. Y esto en cierto punto sí es malo porque nos lleva a tomar más en cuenta lo que los demás piensan de nosotros. El querernos comportar de manera por fuera bien delante de los demás para que ellos sigan teniendo ese buen ejemplo de nosotros, ¿no? Que no vean si me enojé o que si tengo un mal carácter o cualquier cosa. No queremos manchar como que esa imagen que tengan de nosotros. En vez de enfocarnos y decir, oye, todos somos seres humanos, todos fallamos, todos tenemos un día malo, todos tenemos un día donde a lo mejor nuestro mal carácter salió. O sea, somos seres humanos, o sea, puede pasarnos a todos en algún momento. Y no porque tuviste esa mala experiencia o tuviste ese mal comportamiento delante de alguien, quiere decir que ya eres el peor cristiano y que todo lo que hiciste se echó a perder. No. Soy un ser humano, tuve un día malo, a lo mejor estoy pasando por esto, necesito que alguien me ayude a orar o me estoy desenfocando y no me di cuenta. Y es tomar en cuenta y decir, primeramente tengo que estar bien delante de Dios. Es que Dios conoce mi corazón, que Dios sabe quién soy yo. Es tener presente en todo tiempo que Dios está ahí y que mis pensamientos Él los escucha y que los deseos de mi corazón Él los escucha y que es más importante lo que Él ve que lo que los demás ven. Obviamente, por ende, cuando estamos con Dios, sale ese fruto natural del carácter, de un buen comportamiento y todo ello. Pero no me voy a enfocar en que los demás vean mi apariencia y no es hipocresía. Pero no me voy a enfocar en ellos, voy a dejar que solamente sea Dios y que si en algún momento salió ese carácter, primeramente, Señor, perdóname, enséñame qué pasó ahí y después ir al hermano y pedir disculpas a las personas que llegaron a verlo, porque a veces uno se desquita con los demás y decirle, bueno, ayúdame a orar, ¿no? Fue un momento pues, de debilidad, de enojo, lo que sea, perdóname y ayúdame a orar. Porque no se trata de tener más en cuenta de no manchar mi imagen delante del pastor, sino de reconocer delante de Dios, Señor, me cuesta trabajo mi carácter, ayúdame con mi carácter. Si nuestro objetivo es agradar a la gente antes que Dios, no estaríamos siendo siervos de Cristo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestro objetivo es seguir a Dios y no al hombre. Sí podemos quedar muy bien delante del pastor, delante del hermano, pero quien ve realmente cómo somos es Dios y eso es lo que más importa. No para condenación, sino para dejarnos moldear y ser cada día más como Cristo. No se trata de cumplir con requisitos de la iglesia para ser un buen cristiano. Entiendo perfectamente que cuando vas a servir en un ministerio, sí tiene que haber un buen perfil porque obviamente pues el servicio es para Dios. Entonces pues sí, tienes que ser de un comportamiento intachable, tienes que ser respetuoso, tienes que ser honesto, tienes que ser apacible, de buen comportamiento, ser modesto, tener una buena asistencia, tener bases bíblicas y todo esto está muy bien y suena muy bien, pero fácilmente eso se puede volver trivial. Sí puedes ser esa persona, saberte un montón de versículos y todo lo que tú quieras, pero aún así no tener una relación cercana con Jesús. Me gusta cómo lo dice en este libro Miguel Núñez, porque una cosa es conocer acerca de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. Cuando conoces acerca de Dios, tienes un conocimiento teológico y cerebral de Dios, algo que leíste en la Biblia o en algún libro de teología, o que escuchaste de alguien más. Pero el conocimiento que verdaderamente impacta la vida de un creyente es el conocimiento que ha bajado de la mente al corazón hasta cambiar toda tu forma de vivir.
Por supuesto que debemos estudiar, por supuesto que debemos prepararnos, por supuesto que debemos de tener un buen comportamiento, pero no dejar que estas cosas nos envanezcan. No se trata de pensar que debo conocer más o tener más conocimiento de Dios para ser un cristiano a la altura, que sí debemos de estar a la altura del Evangelio. Sí debemos vivir una vida que honre, que glorifique a nuestro amado, pero no por todo este tipo de cosas. Jeremías lo dice así en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Conocerlo verdaderamente, no solo adquirir conocimiento. No tienes que leer la Biblia de inmediato. ¿Cuántas veces se nos ha dificultado poder entender la palabra? Y muchas veces pensamos que necesitamos leer pues toda la palabra para poder entenderla. Y van a haber cosas que sí vamos a entender, otras más o menos, otras que de plano no vamos a entender. Y esto puede ser frustrante más cuando entramos a un plan bíblico en un año. Y esto puede pasar que estás leyendo y dices, ok, esto es confuso, esto no lo entendí, pero bueno, es que no puedo parar, tengo que continuar en el ritmo, tengo que seguir para no perder mi día de lectura bíblica. Y bueno, empiezas a perder el contexto, empiezan a surgir un montón de preguntas que pues no resuelves, que no investigas, que no es nada, y continúas por querer terminar este plan. Y no estoy diciendo que los planes sean malos, están bien, pero cuando tú vas empezando en el Evangelio, lo mejor es ir poco a poco. No tienes que forzarte en entender todo lo que leíste en esa lectura, pero sí tienes que meditarlo, sí tienes que reflexionarlo. Realmente tienes que profundizar en ella. Así que si tú estás empezando en un plan de lectura, no te fuerces a terminarlo. Y no te sientas mal por atrasarte, por no seguir el ritmo o porque no lo entiendes. Es mejor que seas constante, que vayas poco a poco, que lo medites a querer solamente cumplir con algo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todos los libros de la Biblia están escritas por alguna razón y todas nos van a ayudar en nuestro crecimiento. Así que si tú estás en los evangelios o estás en un libro anterior, no te apresures, quédate ahí, medítalo. Estate tanto tiempo ahí, investiga a lo mejor un versículo que no entiendes o una palabra que no entiendes, porque no se trata de tener una lectura rápida y confusa, se trata de que Dios nos hable a través de ella. Obviamente no en una sola lectura vas a poder entender ya todo, pero sí vas a poder tener como que mayor claridad o un poquito de contexto para que cuando vayas leyendo vayas pudiendo entender por qué Dios escribió lo que escribió, por qué Dios hizo lo que hizo, y así no tengas dudas cuando alguien después en un futuro te piensa a preguntar ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué la Biblia dice esto y esto? Y tú no sepas ni qué responder porque pues nada más lo leíste por leer. Obviamente todo esto lleva un proceso de estudio, son años de estudio, pero mínimo que cuando alguien te diga en un dado caso, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y tú digas, sí, pero tú, ¿dónde? Si realmente no te pusiste a leerlo, no te pusiste realmente, aunque sea estar seguro de lo que estás leyendo simplemente por leer, no. Este otro punto va de la mano. No tienes que entender toda la Biblia para ser fiel y tampoco tienes que tener toda la presión de que debes de tener una escatología para ser un cristiano de nivel. Es muy común caer en el error de que si no conoces de memoria cada historia de la Biblia o que si no conoces los últimos tiempos, no eres un cristiano verdadero. Y no me malentiendan, por supuesto que tenemos que estudiar, por supuesto tenemos que prepararnos porque es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que nos habla, pero aún teniendo todo el conocimiento de la palabra, si no predicas, si no hablas, si no das fruto, no estás siendo fiel a tu llamado. ¿La revelación es importante? Sí, al igual que ir y predicar el evangelio. No te enfoques solamente en conocimiento, enfócate en tu llamado. Y si amas a Dios, te vas a preparar y te vas a deleitar en su palabra. No se trata de minimizar una cosa o la otra. Todo va de la mano, pero va de una manera ordenada y correcta. No debes contarle a todos por lo que estás pasando. Y creo que este va a ser un punto un poquito medio fuerte. Yo sé que estamos en la iglesia, yo sé que deberíamos de tener la confianza
entre hermanos para podernos apoyar en oración, que cuando sintamos una dificultad pueda tener la confianza plena de ir con mis hermanos y decirles, oigan, estoy pasando por esto, necesito que me ayuden a orar, porque para eso está la iglesia, para ayudarnos unos a otros en medio de las dificultades, en medio de los problemas y también en las alegrías y en los gozos, ¿no? Pero no todos realmente buscan ayudarte. No sé por qué. Hay unos que buscan juzgarte, criticarte y cuestionar si realmente eres cristiano. Y esta es una de las verdades que muy poco se dice o que nadie se atreve a decir, pero que es necesario decirlo. Porque mucha gente que llega al evangelio siendo nueva, siendo cristiana y pasa, se encuentra con una personita, pues así se alejan de la iglesia porque dicen, es que ese hermano me juzgó, es que ese hermano me condenó, es que ese hermano me hizo dudar de mi fe, es que ese hermano no me ayudó, me dio la espalda y todo esto. Entonces nosotros, pues, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser buen ejemplo, llevar el evangelio y ser verdaderos hermanos, amar realmente al prójimo. Eso a mí me pasó cuando yo había llegado al evangelio. Yo he sido una de las personas que le ha costado mucho trabajo confiar en las personas y casi siempre me guardo las cosas para mí. Es muy difícil que yo ande contando mis cosas como a quien sea, siempre las ando guardando. Y bueno, pues cuando yo llegué al evangelio, pues me pasó este tipo de cosas, ¿no? Hermanos que sentían pues más santos que yo, más superiores que yo, que me juzgaron y me dieron la espalda. Y yo era la única de mi familia que iba a la iglesia. O sea, yo me sentía sola ahí y luego con esto pues me sentía peor. Pero gracias a Dios seguía yendo. Esto es triste, pero es que es una realidad que está pasando en la iglesia. Por eso debemos de tener cuidado a quién le contamos cuando estamos pasando en una dificultad. Cuando nosotros veamos a un hermano, pues tenemos que ver que sus frutos realmente sean de amor, sean de misericordia, como Cristo lo tiene con nosotros como pecadores. Y cada vez que hable sea realmente la palabra de Dios, sea el amor de Dios y no sean lo que ellos piensan, lo que ellos quieren o lo que ellos creen. Y muchas veces luego también dicen, bueno, es que vete con tal hermano porque lleva muchísimos años en el evangelio y no estoy haciendo de menos a esos hermanos. Por supuesto que podemos aprender de hermanos más grandes que nosotros y tienen mucho por enseñarnos, de eso estoy muy segura, pero a veces decimos, bueno, vete más con este hermano porque lleva más años en el evangelio y es más maduro y vas a ver cómo ayudarte en vez de con esta persona que a lo mejor lleva menos tiempo, pero pasó una situación similar a la mía y creo que él pudiera tener mayor experiencia porque Dios lo ayudó a salir de ahí. Entonces a veces caemos como que en ese error de querer catalogar por años de quién te puede ayudar más o quién menos, en vez de por los frutos que demuestra Cristo. Si alguien te hace sentir que fallaste, en vez de sentir la misericordia de Dios, pues yo cuestionaría lo que te dijo, ¿no? Pero si alguien te está diciendo la verdad de Dios y aunque te duela, aunque no te parezca y aunque no estés de acuerdo, pero es la verdad de Dios, tienes que pedir también por humildad, saber recibir la corrección siempre y cuando sea con amor y con mansedumbre. Siempre y cuando sea de esa manera, se recibe de una manera bien. También hay que reconocer cuando hay algo que no nos gusta, que no nos agrada, que no nos parece y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Dame humildad para aceptar esto, porque ya no es el hermano, sino a veces es nuestro propio corazón también. Se vale decir cuando no vas a aceptar un consejo y es válido. Creo que este es tema un poquito fuerte y puede ser como que, es que estás juzgando o estás viendo. No, pero sí es necesario. Si es necesario ver realmente los frutos que da el hermano, si es necesario decir, no acepto este comentario que él me dijo o esta palabra que él me dio porque lo siento desde la condenación en vez de amor, en vez de que me lleve a Cristo. Hay hermanos que llevan años en la iglesia y puede parecer que van bien, pero muchas veces no están bien de su vida. También tenemos que ver y decir, ok, este hermano no está muy bien y si este hermano no está muy bien, ¿qué me va a aportar? Eso es importante también. No digo que vayas por la iglesia viendo, qué hermano está súper bien y quién no está bien y quién no está mal. No, simplemente saber reconocer y decir quién sí y quién no. De verdad que esto va a ayudar muchísimo a tu crecimiento espiritual y va a ayudar muchísimo también en la manera en cómo vas a ver a Dios. Porque a veces luego nosotros criticamos a Dios o cuestionamos a Dios o le echamos la culpa por a veces un mal comentario que hizo un hermano y muchas veces no es Dios, es la misma iglesia.
es la misma iglesia que condena, es la misma iglesia que tiene clichés, es la misma iglesia que se cree que puede aventar la primera piedra, y no es así. Y bueno, no me quiero meter más en ese asunto porque sí siento que es un poquito medio fuerte. El otro punto, no tienes que servir, no tienes que estar en todos lados, en todo lo que la iglesia hace. Ay, Dios mío, creo que este es otro tema complicado. Ok, no me lo tomen a mal, esto también, por favor, pero yo sé que a veces nuestro líder o nuestro pastor, la iglesia, hace eventos y está súper bien. Sí tenemos que servir, tenemos que estar en un ministerio, ¿no? Bueno, obviamente cuando Dios nos llame de preferencia, pero hay veces que nuestro líder nos dice, ¿saben qué? Estamos en este lado y tienen que ir, ¿no? Como que sientes la responsabilidad de ir porque te lo dijo el pastor o porque te lo dijo el líder. Y no debe de ser por obligación, porque si lo haces por sí, se pierde todo. El servicio que damos a Dios tiene que ser por amor a Él. Si lo haces por obligación o por quedar bien con tus superiores espirituales, pues no, está mal. No se trata de que todos vean, o no se trata de que tú quedes bien con todo el mundo, que todo el mundo te vea en el servicio y que digan, oh, esa hermanita es, uy, esa hermana es fiel en todo, porque sí he escuchado comentarios, y a lo mejor sí, hay hermanos que su amor al servicio es en todo y está bien, de verdad que está muy bien y gloria a Dios por ello y más hermanos así, por favor, pero es cuando viene desde un corazón con amor al servicio. No porque, híjole, es que si yo no voy me van a decir, me van a preguntar el por qué esto y el otro, o porque todos me dicen que tengo que estar ahí, o porque me hacen comentarios. No se trata de que todo el mundo vean que eres un buen servidor o que eres un buen cristiano. Se trata de que seas fiel en lo que haces. Si tú estás en todos los servicios, por muy buenas intenciones que tengas, si Dios no te ha llamado a estar en ello, lo único que va a pasar es que te vas a saturar. Sí, tenemos que estar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros y para eso es muy importante la oración. La palabra siempre nos dice que ya sea que comamos o que bebamos, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y para eso es importante la oración para no fallar. Hay veces que no vas a poder estar en un servicio porque primero pues Dios tiene que tratar algo en tu corazón. Hay otras veces donde vas a sentir la presión de los demás, la incomodidad de que te estén insistiendo, de que estés en un servicio y a ti no te nace, tú no quieres estar, dices es que no siento que debería estar ahí y eso está bien. Tú tienes que orar, dejarte direccionar por Dios, no por tus emociones, no por obligación, no porque te lo impongan, no porque hace falta, no porque sea necesario. Tú tienes que orar primero. Tú no tienes que mostrar nada a los demás. Se trata de tu amor, de ti y de Dios. Que Dios reciba de tu corazón el mejor servicio, con un corazón agradable, con un corazón correcto y que Él te lleve a un servicio así. Yo sí me saturé en mi primera iglesia, recuerdo que yo procuraba estar en casi todo y hubo un momento en el que me saturé porque era la emoción de, sí, todo es para Dios y voy a estar aquí porque luego te ponen como que tienes que hacer todo para Dios, esto y el otro y me saturé y terminé muy mal y después dije, no lo vuelvo a hacer, pero como Andrea no faltaba, como Andrea era buena niña y como Andrea estaba en todo, era como que puedes contar con ella, ella va a estar ahí dispuesta y cuando le fallas a Dios te sientes mal. Te sientes mal porque es como, híjole, le fallé a Dios, híjole, Dios me ve mal, híjole, ¿cómo pude hacer eso? Híjole, te lo decepcioné y te empiezas a sentir mal. Por eso no lo hagan, por eso no entren por presión. Yo lo entendí a una mala manera, no entren por presión a un lugar, no importa que les digan, no importa nada, tú óralo primero y que Dios te direccione. Y esta es la más importante, vivir para Cristo es vivir de una manera radical. No me refiero que seas un santo, que seas un religioso, que seas un fanático, que seas un erudito en la palabra. Tampoco me refiero que solamente tomes la palabra a tu conveniencia, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada y lo que te confronta, lo que te dice que estás mal, pues no le hagas caso, lo deseches y vivas la vida de una manera como que, mi vida en Cristo, mi vida, y agarro a Cristo para cuando yo lo necesito y para cuando no, siento como que no cuadra con Dios mi vida con Él, entonces mejor no. Seamos sinceros, no nos gusta la corrección, no nos gusta cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo mal, cuando algo está mal. Es muy fácil para nosotros ver los errores de los demás, pero no nos gusta ver nuestros errores. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra es para uno mismo.
¿Cuántas veces escuchamos una prédica y en vez de dejar que la palabra nos confronte a nosotros, decimos, este es para mi esposo, este es para mi esposa, este es para mi mamá, este es para mi hermana, o luego le hacemos el, ahí te habla, ¿no? No, la palabra principalmente es para ti. Dios va a tratar con cada quien en su momento. Cuando tú estés escuchando la palabra, cuando tú estés leyendo la palabra es para ti y deja que la palabra te instruya, deja que la palabra te moldee, deja que la palabra te confronte. Dios no es solamente una área más que se agrega a mi vida, Dios es toda mi vida. Todo lo que hago es por Él, para Él, vivo por Él, ya no se trata de mí. Cuando realmente empiezas a entenderlo y a vivirlo de esta manera, todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar mi manera de vivir, mi manera de hablar, cómo veo, qué escucho, qué digo, cómo pienso, mis acciones, porque mi identidad está en Cristo. Y por ende lo voy a reflejar en todo lo que soy, aunque me incomode, aunque me duela, aunque me cueste. Porque Dios quiere transformar todo de nosotros. Dios no quiere ser solamente una oración cuando estemos en medio de una aflicción. Dios no quiere solamente ser esa parte cuando nos cuida en el trabajo o a cualquier lugar que vayamos. Dios no quiere solamente ser ese tiempo cuando tenemos un espacio en el día. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas, donde realmente le demos el lugar que le corresponde todos los días. ¿No nos va a gustar? No. Es confrontativo, va a doler, tenemos que renunciar a cosas, personas, gustos, sueños, metas y muchas cosas por amor a Él. Sí, pero es lo mejor. Dios va a quitar aquello que sabe que no es bueno para nosotros, aunque nosotros pensemos que es bueno para nosotros. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe si eso nos va a lastimar, Dios sabe si eso nos va a alejar, Dios sabe si eso nos va a frustrar, Dios sabe si eso nos va a estresar. Dios conoce ya absolutamente todo y cuando Dios dice no, porque sabe que es lo mejor para nosotros o que no estamos preparados, entonces es eso, o sea, confiar en Dios y decir, Señor, si tú tienes los mejores planes, tú tienes el mejor camino, tú sabes absolutamente todo, tú quieres lo mejor para mí, es confiar, aunque a mí no me parezca. Renunciar realmente a mi viejo hombre, renunciar realmente a mí todos los días y confiar en Él y amar todo lo que venga de Él. Mi mente dice, es que yo no estoy de acuerdo, Señor, es que esto me duele. Se lo dejo al Señor y decir, Señor, enséñame a amar el por qué tú me cerraste esta puerta. Enséñame a estar de acuerdo el por qué tú me dijiste que renunciara a esto. No lo voy a entender en el momento, pero ayúdame a tener paz y tranquilidad y comprender que es lo mejor por el momento. Créeme que cuando Dios te permite después entender, ver, comprender el por qué Él te dijo que no, por qué tenías que renunciar, por qué tenías que quitar, lo vas a agradecer, de verdad. Y esto es algo que también es lo que nos cuesta muchísimo, entender qué es realmente vivir la vida en Dios y confiar plenamente en Él, renunciar a Él y dejar que realmente, ok, Señor, tú tienes el volante de mi vida, tú direccióname y dime por dónde sí, por dónde no, o qué dejamos. Es muy difícil, sí, no te voy a decir que es fácil, es sencillo, pero si uno pudiera entender esta verdad, o si me hubieran dicho antes, mira, Dios te ama tanto, que Él sabe qué te conviene y qué no te conviene, porque te ama como ese Padre amoroso, no solo como restricciones, tantas cosas que no hubiera llorado, ¿no? Tantas cosas que hubiera a lo mejor soltado más fácilmente o a lo mejor no puesto pues tanta resistencia, por así decirlo. Bueno, estas cosas me hubiera gustado que me las dijeran antes, que me las hubieran enseñado. No las digo para condenación, no los digo para juzgar o atacar a alguien, sino que fue en un periodo de, yo dije, Señor, si yo hubiera conocido esto antes, si alguien me lo hubiera advertido o si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera ayudado un montón. Creo que en estos tiempos una mala enseñanza crea personas que no maduran espiritualmente, que les cuesta trabajo caminar en su camino de fe y que caen en un tropiezo tras otro. Por supuesto que todos tenemos una responsabilidad, tanto el discipulado como que el que discipula, porque cuando alguien llega por primera vez a la fe no puede ser responsable de lo que no conoce. Es como si en la primaria te enseñaran mal a sumar. Tú creces con esa base equivocada. Y cuando quieres empezar a aprender a dividir, pues todo se complica. No porque no sepas, no porque no puedas, sino porque la base estuvo mal desde el principio. Yo digo, ojalá alguien me hubiera dicho esto,
pero pues creo que ahora me corresponde a mí decirlo. Creo que si pudiéramos evitar malas enseñanzas, pudiéramos evitar cristianos tibios, si en vez de enfocarnos en llenar iglesias o tener servidores, nos enfocáramos en sembrar la semilla, a levantar a nuestro hermano, ayudar a nuestro hermano cuando está mal, a mostrar misericordia, a mostrar su amor cuando falla, cuando peca, o sea, en vez de condenarlo, llevarlo al evangelio, llevarlo a los pies de Cristo en arrepentimiento. Si en vez de enfocarme solamente por mi salvación o por la de mi familia, también me enfocara por la salvación real de mi hermano que está al lado, voy a estar con él, lo voy a animar, lo voy a ayudar, lo voy a levantar, voy a ser su hombro cuando él quiera llorar, lo voy a levantar cuando él se quiera caer, lo voy a sostener. Obviamente quien nos sostiene es Cristo, pero nosotros vamos a estar con él animándole y recordándole pues que Dios lo ama, llevándole con amor como Cristo vino por nosotros, llevándolo delante de él para que él haga su obra, que conforte su amor y que realmente el corazón de Cristo esté bien cimentado en él. Al principio todos somos como un bebé, necesitamos leche espiritual y luego vamos madurando y necesitamos alimento sólido. Todos pasamos por esa etapa, pero todo lo que se enseña no se debe diluir para ser más sencillo, sino se debe de acompañar a la persona desde el principio en la verdad tal como es. Bueno, no sé si alguien más se sintió así o si alguien dijo en algún momento si me hubieran explicado esto desde el principio hubiera estado bien, pero la verdad no creo ser la única que haya pasado por esto, y si llegaste a pasar por esto, pues ánimo, hay que continuar, hay que seguir. Fueron cosas, no hay que dejar que eso se vuelva como un enojo o un rencor hacia la iglesia, hacia los hermanos, aquellos que no me ayudaron. No, todo lo contrario, nos corresponde ahora a nosotros llevar la verdad tal como es, reflejar a Cristo realmente, que sea su amor, y que todo lo que hagamos tiene que ser con un corazón sincero, correcto, porque a veces queremos que los demás vean pues como la obediencia, y está bien, pero cuando un hermano puede ver más el amor a Dios y por ende como amas a Dios, lo vas a obedecer, el hermano se anima a decir yo quiero amar a Dios igual de esa misma manera, ¿no? Y pues como siempre, que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.